la hipótesis topográfica de Freud, donde planteaba que nuestro aparato psíquico está integrado por sistemas, el inconsciente, el preconsciente y el estado consciente, y de cómo una manifestación del inconsciente pues nos comunica mucho, y es a través del mundo onírico que nos podemos percatar de lo que nos quiere decir el inconsciente, ¿verdad? Ya sea la expresión de un deseo, ya sea la expresión de ese material reprimido que está de forma latente, pero que es expresado a través de este mundo onírico, pues a través de el contenido manifiesto, que lo pudimos observar, el contenido latente. Y estos dos elementos del contenido manifiesto y el contenido latente, pues lo verán ustedes en su práctica, digamos, con el tratamiento de pacientes. ¿Por qué? ¿Por qué lo verán de esta forma? Porque de igual forma se va a presentar un motivo de consulta consciente y un motivo de consulta inconsciente. Y es una analogía a lo que es el mundo onírico. Está la narración del sueño como tal, ese es el contenido manifiesto, y también ustedes escucharán a su paciente con la narración de un motivo de consulta consciente, ¿verdad? Me siento desesperado, me siento inquieto y ya no puedo más. Pues ese es el motivo de consulta consciente. Pero el motivo de consulta inconsciente es el equivalente al contenido latente, como en los sueños. Entonces recordemos que hay un proceso de elaboración, hay un proceso de censura, hay mecanismos también oníricos donde el yo, que si bien sus defensas están debilitadas, también se presenta con la capacidad de poder disponer de estos mecanismos como el de desplazamiento, el de condensación, ¿sí? Para poder sintetizar elementos, proyectarlos como elementos sustitutivos, pues se presentan en el mundo onírico para poder poner o bien percatarnos de lo que nos quiere comunicar el inconsciente. Entonces, recordando pues la temática, vamos a continuar con un tema distinto quizá, pero se van a percatar de que se enlaza con lo que hemos visto hasta el momento. Hablaremos de la sexualidad, pero desde el punto de vista del psicoanálisis, ¿verdad? Que tiene una connotación distinta, profunda, y hablaremos de las fases del desarrollo psicosexual infantil. Es un tema que ustedes ya conocen, han abordado en otros cursos y me parece que también actualmente en otro que están llevando, pero lo vamos a abordar desde las características de las pulsiones, ¿verdad? Desde la fuente, el objeto, la meta que tiene y por supuesto el empuje que es constante. Vamos a hablar acerca de las fases inherentes a cada una de estas etapas que conocemos pues de memoria o lo hemos escuchado mucho a través de nuestra formación, ¿verdad? Hasta el momento. Pero vamos a desarrollar otros puntos de vista y quizá, bueno, cuando veamos los rasgos que puede producir cada una de estas etapas por la fijación y regresión que se pueden presentar, pues vamos quizá a asimilar y comprender de otra forma, desde otra perspectiva, pues cada una de estas fases, ¿verdad? Entonces, por supuesto que se presentan algunas dudas, aportes, si ustedes quieren comentar algo, lo pueden hacer. Entonces recordemos que desde el momento en que se empiezan a presentar pues, las teorías de Freud, pues sí, muy cuestionadas en su momento, y claro, en el contexto, en esa época victoriana, recordemos que pues, la sexualidad todavía era un tema tabú, y al proponer, al plantear y al hablar acerca de la posibilidad de que existía una sexualidad infantil, una sexualidad en esa etapa prematura del desarrollo, pues claro, producía un punto de inflexión, ¿verdad? En la postura científica y de la psicología, ¿verdad? Entonces, también existía pues una mala interpretación acerca de las concepciones, no se conocía en profundidad la temática y pues lo primero que pensaban era que era una aberración, ¿verdad? Que era, como lo mencionaron, era pornografía judía, ¿verdad? El hablar de sexualidad infantil y cómo podía ser que un niño
pues tuviera esta serie de pensamientos, pero esto va mucho más allá. Y como lo podemos ver, lo que está anotado acá, pues no designa únicamente a las actividades del placer, al coito como tal, de la sexualidad de un adulto, ¿sí? Sino que también tiene una implicación en una serie de excitaciones y actividades existentes desde la infancia, que pueden producir placer, una descarga, una reducción de la tensión, ¿verdad? No tiene únicamente esa connotación de la sexualidad de un adulto. Entonces, al referirnos propiamente a la sexualidad infantil, será la que es propia de un niño desde el nacimiento hasta los 5 o 6 años aproximadamente. Porque hasta los 5 a los 6 años, yo considero que sería quizá a los 6 y un poco más, porque es aquí donde comienza el declive del Edipo, del complejo de Edipo, y cuando me refiero al complejo de Edipo, me refiero a los dos, al Edipo masculino y al Edipo femenino. No estoy refiriéndome únicamente al Edipo masculino. Carl Jung sí mencionó o le hizo referencia al complejo de Electra, y que lo veremos así, también se conoce como complejo de Electra, pero el complejo de Edipo femenino, pues así lo conocía Freud, o así se refería Freud para describir este fenómeno. Entonces, empieza el declive, empieza una disminución de la pulsión que se dirige hacia uno de los progenitores del sexo opuesto, empieza a existir este declive, se reduce la pulsión libidinal y empieza a instaurarse el superyo, donde se empiezan a instaurar, claro que a nivel inconsciente, los deberías y los no deberías. Es aquí donde, digamos, resalta la importancia que tiene los primeros años de vida para Freud, en ese desarrollo psicosexual. La Freud resalta la importancia que tiene los primeros 6, 7 años, y podríamos hablar que también la etapa de latencia, porque en la etapa de latencia se da una consolidación de los rasgos anteriores. No es únicamente una etapa donde no ocurre nada, porque así lo hemos aprendido. No, empiezan a existir cierres, empiezan a existir consolidaciones, y claro, llegará la pubertad, donde incluso el Edipo, pues sí, hay una disminución del Edipo en esta etapa a los 6 años, pero vuelve a activarse en la pubertad. Y es ahí donde se da el cierre, donde puede salir la persona emancipada, donde puede salir catapultada al exterior o puede quedarse enganchada en el Edipo. ¿Sí? Es en la pubertad donde se da la culminación de la etapa, es decir, de que nos vamos a percatar si logró salir o no logró salir del Edipo, ¿sí? Hasta en la pubertad. No es únicamente a los 6 años o a los 7, pero resalta Freud entonces la importancia que tienen esos primeros años en la vida de todo ser humano, ¿verdad? Se percata Freud de que es una etapa inherente a la condición humana, ¿verdad? Recordarán que luego de su autoanálisis empieza a interpretar sus propios sueños y a darse cuenta que había metafóricamente una similitud con la historia de Edipo Rey, ¿verdad? Con la historia mitológica de Edipo Rey, donde pues el personaje se casaba con su madre y mataba a su padre, ¿verdad? Entonces se da cuenta que es un fenómeno universal, inherente a la condición humana, y es ahí donde empieza a postular pues toda la descripción de cómo estas fases, pues hacemos ese recorrido a través de esas fases. Y entonces la sexualidad infantil, propone Freud, es autoerótica, ¿sí? A través de la autoexploración, pero predomina en diversos periodos y en diversas zonas, como lo conocemos, ¿verdad? En la fase oral, en la fase anal, hace un recorrido, la libido, ¿sí? Es un recorrido libidinal. Entonces, cuando hablamos de una fase libidinal, hablamos de la organización de la libido, y recordemos, o si no lo recordábamos, podemos anotar que la libido es la pulsión de sexualidad. Lo pueden encontrar con
la palabra como tal con tilde o sin tilde. Le pueden, pues, muchos decir libido o líbido, está bien de las dos formas, pero cuando hablamos de la libido, hablamos pues de esa pulsión de sexualidad que se dirige hacia los objetos, ¿sí? Y al dirigirse hacia los objetos, nos moviliza, nos mueve. Entonces, es una organización de la libido, de esta energía de sexualidad, dependiendo de la zona que está erogenizada, dependiendo de la etapa en la que nos encontremos en la fase de desarrollo psicosexual, y nos indica un predominio del modo de relación de objeto que se tendrá. ¿A qué nos referimos con la relación de objeto? La relación con los otros, ¿sí? Pero con los otros, durante la primera infancia nos referimos a los padres, y primero es la madre, ¿sí? Durante los primeros 6 meses. Precisamente a los 6 meses puede variar un poco, se puede extender un poco más, pero primero el objeto total es la madre, el objeto parcial es el pecho, pero pues lo vamos a desarrollar más con el tema de las relaciones objetales, pero para que tengan ustedes ya un punto de vista más amplio del tema, ¿verdad? Entonces, la libido como pulsión de sexualidad encuentra una zona erogenizada que va a encontrar a su vez una canalización dirigiéndose a esos objetos. Y es el primer objeto, la madre. Lo más importante para un niño o niña es la madre. Entonces encontramos una fase que ustedes ya conocen a la perfección, han escuchado mucho acerca de esta fase o bien etapa. Nos vamos a referir en este curso como fase a la etapa oral. Saben ustedes reconocer que se refiere al placer, la zona erogenizada está en la boca, en la excitación de la cavidad bucal, en los labios y en el proceso de alimentación. Acá hay un elemento simbólico importante, la alimentación, pero voy a hablar de eso en un minuto. Al momento del nacimiento se establece una simbiosis entre la madre y el niño. ¿Qué significa esto? Cuando existe una simbiosis, el niño depende totalmente de la madre para poder sobrevivir. Sí, depende de su cuidado, de su resguardo y por supuesto de que la madre le brinde el alimento. Se crea una simbiosis en el niño y una diada fundamental. Este concepto de diada fundamental involucra unión, involucra un vínculo que se crea entre la madre y el niño. Esto lo podemos anotar porque también es parte de una investigación que se tiene que hacer, no en esta tarea que está activa, pero sí en la que está por venir. Y es un concepto que se maneja más quizá en psiquiatría y en el psicoanálisis, pero pues con el cual nos vamos a familiarizar. Entonces, desde el momento del nacimiento se crea una simbiosis, se crea una diada fundamental, que es ese vínculo con el niño. Generalmente tendría que la simbiosis, sí, aproximadamente tendrían que ser unos 3 meses por lo regular, donde pues el niño no puede estar prácticamente sin la madre, y claro, o sin la cuidadora. Sabemos de que muchas veces esto no se da de una forma ideal, ¿verdad? Donde la madre pueda permanecer tanto tiempo al cuidado del niño, por muchas variables. Pero esta simbiosis se puede prolongar, inconscientemente la madre lo puede extender. Claro, tiene implicaciones inconscientes. Las motivaciones inconscientes que tenga la madre dependen mucho, y claro, de su propia personalidad. Depende también del género del bebé, ¿sí? De la personalidad de la madre, de la propia experiencia del embarazo, y puede ser que inconscientemente la madre quiera extender esa simbiosis, y lo que puede provocar es una dependencia del niño o la niña hacia la madre. Se puede extender. ¿Y de qué forma? Bueno, si está a su cuidado, pues brindándole la atención en todo momento.
Pero aquí nos vamos a dar cuenta que para que exista un desarrollo sano y lograr superar cada una de las fases sin que exista una fijación prominente, pues tiene que existir un equilibrio, un balance entre indulgencia y también frustración. Entonces, el hecho de que la madre atienda inmediatamente al bebé, pues está bien en los primeros meses, ¿verdad? Porque les duele el estómago, experimentan muchas cosas. Pero la madre a veces puede extender esto mucho más de los primeros 3 o 6 meses de vida. Acá paralelamente están las relaciones objetales, donde se están introyectando a la vez características subjetivas de la madre. Esto lo vamos a ver en el tercer módulo, pero paralelamente están actuando estos dos fenómenos. A nivel quizá externo o más evidente, un fenómeno que podemos nosotros pues observar es esta fase oral, ¿verdad? Donde vemos que el niño pues experimenta una excitación en su boca, en el proceso de deglutir, de tragar, en el proceso de ser alimentado, porque en el proceso de ser alimentado hay un elemento simbólico de afecto, ¿sí? El niño puede percibir ese momento y cómo la madre lo alimenta, ya sea con su pecho, ya sea con una pacha, pero es ese momento. ¿De qué forma lo hace la madre? ¿Lo hace a la carrera? ¿Tiene que trabajar? Sí, pero el niño percibe si lo hace de una forma auténtica o lo hace como de una forma presionada o de una forma muy ansiosa. El niño lo percibe. Recordemos que a los niños no se les puede mentir. Si bien no lo comprende a nivel cognitivo, ¿verdad? Por la etapa en la que se encuentra, la vivencia sí queda registrada y puede quedar registrada como una fantasía donde pueda percibir a la madre como objeto persecutorio, ¿sí? No quiero ahorita mezclar toda la información, pero sí tenemos que empezar a sumar, ¿sí? Este tema porque está ahí de forma paralela. Entonces, en la fase oral existen dos actividades. Una que es la succión, que sería la fase oral primaria y que estaría presente aproximadamente de los 0 a los 6 meses, ¿sí? Y la segunda fase secundaria o sádica, que sería el morder, aproximadamente de los 6 meses al primer año de vida, aproximadamente. Asociamos mucho el proceso de morder con la aparición de los dientes, ¿verdad? Pues esto pues es una evidencia o tenemos datos más objetivos de que podría ser por esto. Pero esta fase sádica también involucra las relaciones objetales, por eso no puedo yo dejar de mencionar ese tema. Existe el proceso de succión. Al succionar, en esos primeros 6 meses de vida, el niño intenta incorporar a través del alimento características de la madre, ¿sí? Características subjetivas de la propia personalidad de la madre para construir su propia personalidad. Va más allá del propio alimento como tal y de esa simbiosis donde el niño necesitaba del alimento para poder sobrevivir. A nivel intrapsíquico necesita ser alimentado, pero ser nutrido, pero con afecto, ¿sí? Con estabilidad, con bienestar, con sentirse confortable, ¿sí? A través de esta alimentación. Entonces, esta fase oral primaria tiene esa función, succionar, pero trata el niño de internalizar y de introyectar características de la madre al momento de ser alimentado. Va mucho más allá que solo el acto de comer, de ser alimentado y de sobrevivir. Habrá una segunda fase donde el niño en algunas ocasiones muerde a la madre. Aquí pues debemos de ser pues bastante objetivos y tener un criterio amplio y ampliar nuestro panorama, ¿verdad?
Alguien podría pensar, pero como un niño tiene el deseo de morder a la madre, de atacar a la madre, de atacar el pecho de la madre. El bebé también tiene un momento donde existe esa tendencia de morder, pero no solo porque puedas experimentar una picazón o dolor en sus encías. Hay un deseo también, lo menciona Melanie Klein, de devorar el pecho de la madre, pero con esa intención, tratando de incorporar características de la propia madre. No ocurre siempre, pero las que son madres lo han podido quizá experimentar. El problema, y sí podría ser un problema, es de que es algo tan, digamos, tan rápido, ocurre rápido, es algo muy sutil, digamos, que no podemos controlar un escenario así muchas veces, pero se puede dar, ¿verdad? El niño puede morder el pecho de la madre y la respuesta de la madre pues es regularmente qué es lo que hace, ¿verdad? Pegarle una nalgada. El niño se asusta, comienza a llorar y se da y el niño vuelve y se calma, vuelve a tratar de alimentarse y vuelve a morder. Pero ¿qué es lo que ocurre a nivel intrapsíquico? El niño trató de incorporar características de la madre. Como no puede obtener la respuesta que desea, muerde. Pero al morder, experimenta también culpa. Proyecta su hostilidad hacia la madre, proyecta la demanda hacia la madre, ¿sí? Y a la vez la está agrediendo. Al agredirla, proyecta su hostilidad hacia la madre. La madre queda revestida libidinalmente de hostilidad. El objeto queda revestido de hostilidad, pero como es un proceso dinámico, la internaliza nuevamente, la introyecta y luego externaliza otra vez esta hostilidad. Entonces, internaliza también culpa y puede consolidarse esta culpa, quedar ahí instaurada. Es decir, de que por un lado el niño demanda atención, demanda afecto, pero por otro lado agrede y por otro lado pues, el resultado final es que experimenta culpa. Entonces va mucho más allá de una simple etapa. Claro que hay un proceso de alimentación inherente y que también es importante. ¿Sí, Kimberly? Tengo una consulta. Usted mencionaba que el niño pues siente culpa, ¿verdad? Cuando hace esto, pero ¿cómo es posible si hasta lo que he entendido, el super yo se desarrolla hasta después? O sea, tengo entendido que el bebé como tal, su instinto es primitivo, ¿verdad? O sea, él todas sus acciones las hace desde el ello, por así decirlo. Entiendo que no tiene como el filtro moral que tenemos ya los adultos, que nos hace sentir culpa. No sé si me explico. Sí, claro, comprendo su pregunta. Fíjese que si bien Freud planteó que la instauración del super yo es aproximadamente a los 6 años, Melanie Klein propuso que es en una fase mucho, que es una fase anterior, incluso en el primer año de vida. Se propone de que el ello, pues el niño nace con este ello, ¿verdad? Nace con pulsiones, con una, claro que también involucra el instinto, pero el yo es incipiente, el yo también es un recién nacido que está en pañales y que empieza a ser alimentado con estas vivencias y con estas experiencias que se experimentan, valga la redundancia. Pero propone Melanie Klein que es en una etapa anterior, donde se da la instauración, vamos a decirlo así, también de un super yo pequeño, pero no se refiere, y usted mencionó también algo importante, no tendría esa connotación moral, sino que el niño experimenta culpa por agredir a la madre. Y al quedar revestida la madre, es que es un proceso intrapsíquico e inconsciente, ¿verdad? Y sabemos de que el niño, por supuesto, cognitivamente y a nivel de conciencia no comprende mucho de lo que ocurre en su entorno,
tampoco va a ser consciente de que quiere agredir a la madre. El niño lo que trata de incorporar en su psiquismo son características de la madre, incorporar el afecto. Y entonces en esos primeros 6 meses incorpora a la madre como objeto bueno o como objeto malo, como un objeto persecutorio o como un objeto que le produce bienestar, que le produce tranquilidad. Entonces es algo muy sutil, incluso acá en esta etapa, y luego es el padre, y luego se alterna. Entonces este primer año de vida es crucial, porque se puede instaurar incluso características depresivas o características paranoicas. Ocurren muchas cosas acá, solo que pues de momento no podemos abordarlas todas. Pero lo que es paradójico, contradictorio, es de que el niño, como recordarán que les había comentado, puede vivenciar que la madre y crear esa fantasía de abandono, aunque no haya sido un abandono real, permanente. Lo puede vivenciar de esta forma, porque de pronto ya no está la mamá. Y recuerden un dato que proponía Erich Fromm, ¿verdad? El amor incondicional solo lo puede brindar una persona, y es la madre. Y en esta etapa oral y en la etapa de las relaciones objetales, el bebé no tiene que hacer nada para que se le quiera. Pero si se dan estas vivencias, el niño puede crear la fantasía de abandono, aunque la madre haya tenido que ir a trabajar. Cuando regresa, el niño, ustedes lo pueden ver con el tipo de apego que se va a empezar a consolidar ahí. Entonces el niño demanda la presencia de la madre, comienza a llorar, comienza a hacer pues berrinches quizá con las personas que lo cuidan, con la abuela, con alguien cercano. Demanda la presencia de la madre, pero cuando la madre llega, la rechaza. Y esto pasa mucho. Ahí se empieza a consolidar un tipo de apego ambivalente, ¿sí? Ansioso y ambivalente. Entonces es algo contradictorio, porque el niño demanda la atención y cuando llega la madre la rechaza. El niño internaliza a una madre como un objeto persecutorio, pero como es el proceso dinámico, todo lo que internaliza tiene que salir también, y al externalizarlo la vuelve a revestir de agresividad y hostilidad, y es ahí donde empieza a experimentar una posible culpa por agredirla, pero no tiene esa connotación moral, un deber, de que va mucho más allá. Sí, y me hace sentido, de hecho, que sí haya un super yo, tal vez no tan desarrollado como usted comentaba, porque si no, ¿cómo surgirían las fijaciones, verdad? O sea, supongo que a partir de ahí también se van dando las fijaciones, de sentir parte de culpa, parte de ansiedad por aquello que no se logró o no se hizo bien en esas etapas. Claro. Sí, prácticamente lo vamos a ver ahorita. La fijación es una retención libidinal, es una atrofia que se produce en una determinada etapa, ¿sí? Ya sea, lo vamos a ver ahorita, pero pueden existir dos escenarios, ¿verdad? La indulgencia y la frustración. Podríamos pensar que proporcionándole todo al niño va a tener un desarrollo mucho mejor que el niño que no tiene la experiencia de vivir siempre estas etapas todo el tiempo con la madre. Pero se van a dar cuenta de que todo es un equilibrio acá. Pero gracias por su pregunta, sí, nos brinda la posibilidad de ampliar el tema, y sí, es Melanie Klein la que propone, y yo pues también le encuentro mucho sentido a esta propuesta, ¿verdad? Que nos muestra que puede ser en un proceso anterior, ¿verdad? La instauración de este super yo también, pero ocurren muchas cosas y a nivel intrapsíquico pues se instauran también otros procesos. Entonces vemos acá características de la pulsión. Recuerdan la teoría de las pulsiones, ¿verdad? La pulsión propiamente nos dirige, es un factor de motilidad, y la pulsión libidinal se sitúa en esta fase, sabemos, en la cavidad, la fuente erogenizada,
Es la boca, la cavidad bucal, los labios, la mucosa labial, pero también el proceso de deglutir, de tragar, y es por eso que también tiene mucha vinculación con los trastornos alimenticios. No solo la fase oral, sino que las relaciones objetales. Si ustedes quieren conocer la génesis de estos trastornos, se sitúan ahí. ¿Sí? No es solo la boca, y no es solo la succión, y no es solo el morder, es el tragar. Pero al tragar, al comer, ¿sí? Simbólicamente estoy introyectando características, estoy introyectando afecto de la madre. ¿Sí? El objeto, en este caso, el objeto primario es el pecho materno, como objeto primario y objeto parcial. Primero lo será el pecho. ¿Qué ocurre cuando una madre no puede proporcionar leche? No hay inconveniente si le da pacha, pero lo que más importa es ese momento que se tiene con el bebé. Y si la madre puede transmitir esa paz, ese afecto que el niño necesita. ¿Sí? No es únicamente a través del pecho que se puede lograr. Pero el objeto, recuerden que es el objeto propiamente de la pulsión, es a través del cual el niño o la persona obtiene esa satisfacción. Y el objeto en este caso, primero es el pecho. Luego, como objeto total, es la madre, la incorpora completamente. Y ya luego será el padre, ya luego se van a alternar. ¿Sí? Luego es el pene del padre y luego es el padre completo. Esto ocurre en el primer año de vida, entonces pasan muchas cosas acá. ¿Cuál es la meta en esta etapa? Succionar, chupar, devorar, comer, pero principalmente incorporar. ¿Sí? Hay una excitación, por supuesto, hay una tensión, ¿sí? Que necesita encontrar una descarga y lo hace a través de la succión, ¿sí? Inconscientemente se presenta la pulsión para devorar el pecho, intentando también ser alimentado, pero tratando de incorporar características que sean nutricias, con un valor nutricio, principalmente de afecto. Recordemos, o siempre tenemos ese dato de que si alguien fuma, si alguien toma, pues tiene fijaciones orales. Sí, es una fijación, pero va mucho más allá. Simbólicamente sustituyen el pecho materno. Un cigarro, una bebida, sustituyen el pecho materno. Se dan cuenta que simbólicamente, al igual que en el mundo onírico, pues acá también lo hay. Aquellos niños que se chupan el dedo, ¿sí? Necesitan esa estabilidad, necesitan calmarse y hay una regresión. Regresan a ese periodo donde experimentaron calma, donde fueron alimentados y calmados por la madre. El dedo es un sustituto. Claro, hay ansiedad inconsciente, el niño experimenta ansiedad y a través de la succión del dedo pues se da esa regresión a ese estadio donde se produjo esa retención libidinal, ¿sí? Y encuentra el niño esa tranquilidad relativa. Shirley levantó la mano. Disculpe, yo tengo una pregunta. ¿Será que también puede suceder cuando los niños se chupan la ropa? Como las mangas de los suéteres o algo así. Fíjese que no me viene ahorita a la mente, digamos, lo he visto, pero por ejemplo que hacen bolitas de lana, por ejemplo, con su ropa. Eso he visto yo. Eso he visto, bolitas y que pueden chuparlas, pero no sé si el ejemplo, ¿me puede dar un ejemplo de cómo? Es que yo conocí dos niños que los suéteres, a veces los sudaderos traen pititas en el gorro, entonces ellos se meten las pititas en la boca o las mangas del suéter y las pasan chupando, y aunque uno les diga que no lo hagan y no lo hagan, ellos lo hacen. Y si tienden a morderlas y se vuelve algo recurrente. Sí, y también conocí un niño que agarraba las fundas de la almohada
y chupaba las puntas, las mordía y se quedaba dormido con las puntas de la funda de la almohada. Pero ya estaba grande, ya tenía como 6 años tal vez. Sí, puede ser una regresión y habría que explorar la dinámica de ese momento del niño, ¿verdad? Puede ser que en la familia haya un nuevo hermanito, una nueva hermanita, puede producir una reactivación de la fijación y una eventual regresión. Pero simbólicamente, quizá, yo lo podría ver así, como ansiedad que experimenta el niño y trata de encontrar un medio para calmarla. Tendríamos que ver al niño, digamos, si en verdad lo está haciendo como una succión, tratando de sustituir el biberón o el pepe, como le dicen, lo que está acá. Tendríamos que ver, ¿verdad? Para ver si es una regresión a esta etapa. Yo pensaría que sí, ¿verdad? Que sí, trata de calmar su ansiedad. Sí, Okay, también gracias, es otro ejemplo. ¿Está bien? Gracias. Entonces, acá existen fines. La pulsión, bueno, el empuje de la pulsión durante esta etapa es constante. No va a encontrar no va a menguar, no va a disminuir. Únicamente va a pasar de la boca a la fase anal. ¿Sí? Entonces, los fines pulsionales son la base de deseos, pero también de miedos, y se pueden instaurar angustias regularmente en estas etapas. Entonces, lo que ocurre en el primer año de vida, todo es importante, todo lo que ocurre acá en estos primeros años de vida es importante. Pues claro, nos podemos a veces identificar y quizá recordar algunas situaciones o que nos han comentado, pero lo importante es de que ahora tenemos más herramientas como para poder darle mucha más importancia a estas etapas, ¿verdad? Y sabemos que la alimentación propiamente también es un factor bien delicado, porque acá también se condiciona el cerebro, si lo vemos desde un punto de vista fisiológico. Al niño, y no hemos hablado todavía del destete propiamente, que es algo que acá en Guatemala, y lo sabemos, también hay un factor cultural importante, que es lo que hacen las madres cuando quieren que el niño deje el pecho, o bien las propias madres prolongan la lactancia, más del tiempo que se podría recomendar, porque recuerden que la etapa pues dura aproximadamente 1 año a 1 año y medio. Melanie Klein propone que el destete debe darse, bueno, sin que lo veamos así como un deber, pero quizá la recomendación es que tiene que ser de los 6 meses a 1 año, pero de forma gradual, paulatina, sutil, ¿verdad? Pero ¿cómo lo hacen acá en Guatemala? Se aplican Vicks, se aplican picantes, se aplican otras cosas en el pecho para que el niño, pues de forma abrupta, lo deje. Y esto claro que puede producir una fijación. Una fijación, y también, yo lo veo también desde el punto de vista objetal, pues algo es un choque, ¿verdad? Como alguien que proporciona afecto, en teoría, me hace esto, ¿verdad? Es como me tiende una emboscada mi propia mamá. ¿Sí, Kimberly? Gracias, Rick. Entonces, ¿qué es lo correcto? Porque le voy a contar el caso de mi mamá. Yo tengo una hermanita que ahorita ya está grande, ya es una adolescente, pero fíjese que ella dejó de tomar pecho como a los 5 o 6 años. Y a veces no era ni que ya no tenía leche mi mamá, ella simplemente quería estar ahí, pero porque mi mamá nunca hizo eso de poner un límite, ¿verdad? Como usted dice ahora, en la cultura de aquí en Guatemala, que se echan chile o se echan Vicks o cualquier cosa para que el niño lo deje. Entonces, ¿qué es lo correcto, Lick? Porque tampoco se puede dejar que sea cuando el niño quiera, porque pueden suceder estos casos. ¿Cómo ir o de qué manera ir alejando al niño para que sea una forma segura y que no genere ningún tipo de fijación? Mire, aquí sí tiene mucho que ver las características de la madre, las características de personalidad de la madre. Y si la madre no, la misma mamá
experimenta ansiedad durante esta etapa del destete, el niño lo va a percibir y muchas veces la madre fomenta esta simbiosis, la extiende, esta dependencia que puede existir. Entonces, el claro ejemplo que usted pone, pues sí, el problema es de que se extendió, pero a la vez también pasó por estas etapas, también en la etapa anal y en la etapa fálica. Y estas etapas también se tienen que superar, pero prácticamente se quedó enganchada en la etapa oral. Entonces, bueno, yo creo que una receta precisa no va a encontrar, pero creo que, o sea, exacta y que funcione siempre en todos los escenarios, porque depende mucho, como le digo, de la personalidad de la mamá. Primero, el primer paso, creo que la mamá debe de comprender que el niño o la niña debe de dejar de ser alimentado de esta forma, ¿sí? Yo creo que de forma sutil comenzar disminuyendo la cantidad de veces que se hace durante el día, experimentando un poquito que empiece a tomar en vaso. Sí, el problema no es propiamente la leche, sino que el vínculo y que se extienda la simbiosis más de lo recomendado, pero de forma paulatina. Yo creo que la importancia es que hacerlo, ir reduciendo la cantidad de tiempo de alimentación, pero no del cuidado de la madre. O sea, dejando el pecho, pero no significa que va a ir desapareciendo la mamá también, para que el niño no sienta esa ansiedad, ¿verdad? Que no es lo mismo, ¿verdad? Que la madre deje de proporcionarle el pecho a que desaparezca, al mismo tiempo que le quita el pecho. Yo creo que esa es una clave también para ir superando esta etapa y que no existan fijaciones, que el niño sienta que la madre está ahí. No me refiero a que haga una guardia 24 horas al día, ¿verdad? Para que el niño siempre la vea ahí. Pero el niño percibe que es una madre que le brinda que proyecta ese bienestar, esa seguridad, que es auténtico el cuidado. El niño lo va a percibir. En este caso, pues sí, se extendió mucho. Pasa también, ¿verdad? Pasa mucho acá en Guatemala. Pero no le puedo decir, no le puedo decir otras cosas porque ya es un caso muy directo, es su familia nuclear y no, creo que no sería conveniente, ¿verdad? Pero creo que es de una forma gradual, sin que la madre desaparezca, ¿verdad? Porque también al salir de la etapa oral, bueno, de hecho no se va a cumplir una fecha exacta, ya entra la etapa anal y ya no tiene ninguna característica de la fase oral, ¿verdad? Es algo gradual que se va a ir superando, pero vamos a ver algunas características donde sí se pueden constituir los rasgos orales. Y perdón, creo que habían preguntado, ¿verdad? De una persona que se muerde las uñas. Si vemos casualmente acá en el fondo esa imagen, sí, la onicofagia es, quizá nos podríamos situar ahí en la etapa oral, como una fijación, pero yo lo veo también como una expresión de la ansiedad. Hay una tensión interna y hay una ansiedad generalizada, y es una expresión también de esa ansiedad, más que sea, más, o bien, no solo consideramos una fijación oral, yo lo veo como un conflicto intrapsíquico que genera ansiedad. Hay ya constituida ansiedad generalizada y es la forma en que se está manifestando somáticamente esa ansiedad. Pero bien, veamos esta presentación de forma bipolar de los rasgos orales. Veamos que del lado derecho estaría una fijación por frustración y una fijación por indulgencia. ¿Qué significa? Del lado izquierdo acá, estos rasgos se pueden constituir si se le permitió de todo al bebé. Si, por ejemplo, se extendió la alimentación, si no había llorado, ya le estaban dando el pecho, si se cumplieron todas las demandas del bebé o del niño.
y por el otro se dio una frustración donde no se tuvo la posibilidad de tener el cuidado o bien esos momentos de alimentación donde no se tuvo esta experiencia placentera. Pero los dos son extremos, ¿sí? Demasiada indulgencia puede producir, pues optimismo lo podemos ver como algo positivo, pero también puede ser una persona muy crédula, ¿sí? Carecer de criterio y una persona que se podría manipular fácilmente, ¿sí? Que podrían mirar también en lugar de envidiar, pero que podría ser también una persona engreída, ya con rasgos quizá narcisistas también. Entonces vemos que por el otro, pues hay unos datos ahí no muy alentadores, como el ser pesimista, el ser muy desconfiado, a la vez ser pasivo, pero también presentar envidia, pero algo quizá muy delicado pues sería el autodesprecio. Entonces, para que se dé una fijación propiamente, son los dos escenarios, o es por el exceso de gratificación, por la indulgencia, o es por la frustración o la carencia que se tenga, ¿sí? Por estos dos extremos se puede dar una fijación oral, anal. Entonces, una posición intermedia en este continuo promueve un desarrollo sano de la personalidad. Freud habla de que es necesario que exista un poco de indulgencia, pero también un poco de frustración. No podemos ser únicamente indulgentes con los niños, permitirles todo, ¿sí? Y no ponerle límites, porque si no, no alcanzará la madurez en cada una de estas etapas. No va a superar la etapa oral y va a quedar, y va a seguir arrastrando, ¿sí?, las fijaciones, y va a llegar a la fase anal con estas mismas fijaciones, y claro, se van a consolidar en estos rasgos orales, rasgos anales, y posiblemente ya alteraciones más complejas, ya cuadros patológicos, ¿verdad? Estos son rasgos nada más. No hablamos todavía de neurosis o de psiconeurosis desde el punto de vista del psicoanálisis, pero sabemos de que la ansiedad propiamente puede constituirse también en esta etapa oral. Entonces yo me imagino, bueno, que los que están leyendo la presentación, pues ya empiezan a identificarse con otro rasgo, y esto es así, ¿verdad? Me considero que estoy más acá, o bien acá. Entonces se dio frustración, sin necesidad de conocer o tener grabado un video de cómo fue nuestra crianza, pues podemos saber si nos identificamos más con la frustración o con la indulgencia, ¿verdad? Entonces debemos de reconocer pues el fenómeno de la fijación, que será esa retención libidinal en determinado estadio evolutivo, pero que produce lamentablemente una perturbación y produce una atrofia en el desarrollo intrapsíquico de nuestra personalidad. Entonces, si existe una atrofia, es como una atrofia en el músculo, pues el músculo deja de crecer, deja de tener un buen funcionamiento, deja de tener un buen movimiento, pues de una forma, haciendo una analogía, pues de igual forma será en nuestra personalidad, ¿sí? Hay una cesura, se detiene el adecuado desarrollo. Entonces se puede dar una fijación por el exceso de indulgencia, si se le permite de todo, pero también por el exceso de frustración, ¿verdad? Si no se tiene, si se le pega en la boca, por ejemplo, esto es algo muy abrupto, o si hacen esas técnicas de aplicarse cosas en el pecho y todo, claro que pueden producir fijaciones. Parcialismos, bueno, yo pensaría que son parcialismos. Hay personas que tienen pues ciertas tendencias por ejemplo, a obsesionarse, por ejemplo, y a personas adultas con la leche materna. Esa es una clara
clara fijación, pero también una perturbación libidinal. Yo lo veo como una perturbación libidinal. No sería fetiche, pero sí sería se le conocía en el DSM-4 como parcialismo. Yo no sé si en el 5 también existe todavía, se considera el parcialismo como esto, pero sí sería un producto del propio cuerpo humano. Entonces, sí, puede ocasionar fijaciones bien fuertes. No por haber atravesado estas experiencias todos vamos a tener una fijación precisamente muy fuerte. Depende mucho de la dinámica, lo que ha ocurrido en el hogar durante esas etapas. Pero los que tienen hermanitos o lo han podido ver con familiares, regularmente cuando nacen otros hermanos se da una regresión. Es evidente más en esas etapas. Cuando se tiene, por ejemplo, 5 años y nace un hermanito, esa es una edad crucial, porque está en el Edipo, ya sea una niña o un niño, está en el Edipo y nace un hermanito, y la mamá pues le pone toda la atención al recién nacido. ¿Qué es lo que hace el niño? Pues comienza comienza, por ejemplo, a hacerse pipí, o a chuparse el dedo, o querer otra vez tomar pacha. Empieza con ciertos infantilismos, pero hay una necesidad, creo, de atención directa. Entonces lo que hace el niño inconscientemente es una marcha atrás, ¿sí? En esa fase anterior a su actual fase de desarrollo. Para alcanzar esos puntos de fijación donde se quedó estancada la libido, ahí va a viajar el niño y va a encontrar esa fijación. Entonces, por ejemplo, cuando se succiona el dedo, cuando se chupa el dedo, encuentra otra vez el estadio oral, probablemente haya tenido ciertos momentos de estabilidad con la madre, y es ahí posiblemente los momentos donde encuentra quietud, tranquilidad, y que necesita también o proyecta mucha necesidad de llenar ese vacío. Entonces existe esa regresión por la falta de satisfacción adecuada de la libido, causada por conflictos intrapsíquicos o por presiones y limitaciones externas, ¿verdad? Tiene mucho que ver la dinámica familiar en esto. Entonces ya lo vemos pues con la importancia que tiene, ¿verdad? No son fases sin mayor relevancia, ¿verdad? Entonces sabemos que la etapa anal aproximadamente estaría situada en el 1 año y medio, ahí depende de la literatura, pero de la referencia bibliográfica, pero podríamos situarlo en el 1 año y medio a los 3 años, ¿verdad? Aproximadamente. Todavía el niño viene saliendo de la etapa oral, puede ser que llegue tomando pacha a esta etapa, y lo sabemos y pasa mucho. Pero cómo llega el niño a esta etapa, y es también una etapa bien delicada, porque depende mucho del adiestramiento básicamente que le den los adultos. Pero bien, ustedes saben que la organización de la libido está, la zona erogenizada es el ano propiamente, el recto, la mucosa intestinal, ¿sí? Y las pompas también están involucradas las pompas. Está impregnada de significaciones simbólicas, y vamos a explicar un poquito esto, ligadas a la función de la defecación, ¿sí? A la expulsión o bien retención, y el valor simbólico de las heces. Para el niño, el bolo fecal tiene un simbolismo y tiene un valor. Puede ser un regalo, pero también puede ser un intento de destrucción, ¿sí? ¿Cómo así? Vamos a ver que existen también en la fase anal, existen 2 fases dentro de esta misma etapa. La primaria o expulsiva, y una característica, o se le conoce como anal expulsivo y anal retentivo, que serían ya rasgos de carácter en esta etapa. Les voy a poner un ejemplo concreto o con base al manual, ¿verdad? La sociopatía como tal. Hablaríamos de que el sociópata se encuentra situado en una fase anal primaria expulsiva. Se le conoce como anal expulsivo.
¿Por qué? Porque el sociópata no tiene sentimientos de culpa por lo que puede pasarle a los demás. El valor simbólico que tienen las heces, vean acá, aunque pareciera chiste o broma, pero lo podemos ver en Guatemala. Por ejemplo, recordarán ustedes a Jimmy Morales, él lo que hizo fue expulsar prácticamente a la CICIG de Guatemala, y ya saben cómo está ahora el propio MP, el sistema de justicia se está desmoronando, etc. ¿Verdad? Pues bien, el señor lo hizo para defender a su familia, ¿verdad? Pero, ¿cómo afectó a la sociedad, ¿sí? Y a las futuras generaciones? Pues no tiene precedentes, ¿verdad? Es claramente un sociópata y prácticamente, simbólicamente, él se defecó en la sociedad guatemalteca. Al hablar de sociopatía, pero también podríamos hablar de psicopatía, también son anales expulsivos, ¿verdad? Está ahí Putin, ¿verdad? Haciendo lo que él quiere con un país, con la gente. O sea, vean la magnitud que puede provocar esto. Claro, y no me refiero a que nada más tengamos una mala experiencia ya para ser un sociópata y recibir unas nalgadas en esta etapa y ya solo vamos a ser sociópatas. No, es una combinación, ¿verdad? De factores. Hay una predisposición también, hay que tomar en cuenta todo desde un punto de vista multicausal para entender ciertas alteraciones o patologías. Pero sí son características en estos personajes. Y existe también una fase secundaria o retentiva. El anal retentivo van a ser aquellas personas extremadamente tacañas, no solo con el dinero, sino con todo el afecto que puedan proporcionar. Van a ser personas que se reservan mucho, no van a dar, es como por así decirlo, no van a abrir su corazón, o sea, no van a dar mucho afecto, sino que van a demandar más que dar. Van a ser personas que tienden a manipular también mucho, a controlar, a amedrentar, ¿sí? A los otros. Retienen, ¿sí? Y en esta etapa simbólicamente pues retenían las heces. Entonces el placer está ahí, en retener, y en la medida que retiene más, experimenta más placer al momento de la expulsión. O bien el placer únicamente en la expulsión. Entonces existen también estos dos polos, una fase primaria expulsiva y una fase secundaria retentiva. Pero acá también se sitúa, por ejemplo, puede situarse el trastorno obsesivo compulsivo como uno de los factores etiológicos. No digo que sea el único, pero no solo puede ser una fijación anal, pero sí puede situarse en esa etapa. ¿Qué pasa ahora con los niños que, como condición para entrar a un colegio, tienen que saber ya avisar y dar baño a los 2 años, por ejemplo? Eso es algo muy cuestionable y no quisiera entrar yo en el tema porque pues quizá alguno de ustedes pues tenga familiares o tenga hijos así en este sistema, pero también hay que aceptar las consecuencias que puede acarrear esto. O sea, hablamos de apresurar al niño en una etapa que todavía no le corresponde. Ya apresurarlo a que pueda controlar esfínteres a los 2 años, pues lo vamos a dejar ahí como entre paréntesis, ¿verdad? Es bastante cuestionable. ¿Por qué? Porque a nivel intrapsíquico lo que provocamos es como un tambaleo, ¿verdad? Es un desorden. Lo estamos apresurando y es como que los padres sean seductores, y lo vamos a ver en la fase fálica. Con padres seductores inconscientemente pueden provocarle mucho daño a los hijos, porque los adelantan a etapas que no les corresponden todavía, porque la sexualidad, como les decía al principio, la sexualidad infantil es distinta a la de un adulto. Pero no, y lo sabemos, tienden a, por ejemplo, ahora a sexualizar a las niñas pequeñas, a vestirlas como mujercitas, ¿verdad? Y pasa mucho, con minifaldas, con faldas. A los varones les dicen que ya si tiene novia en el colegio a los 6 años. ¿Por qué? ¿Por qué apresurar a los niños a estas etapas cuando no han llegado ni siquiera a la pubertad? Esto es algo, digamos, que sí tiene una repercusión eventualmente.
pero lo dejo ahí entre paréntesis, claro, para analizar si ustedes desean. Pero bien, al igual que la etapa oral, la etapa anal también tiene una fuente, un objeto, una meta, ¿verdad? Porque hablamos de las características propiamente de la pulsión, y entonces la fuente, sabemos que la zona erogenizada es la mucosa anal, el ano, el recto, la mucosa intestinal y las pompas también. El objeto son fundamentalmente las heces, a través de las cuales puede alcanzar la satisfacción o el placer, ¿verdad? La reducción de la tensión y la descarga propiamente, ¿verdad? Retener o expulsar. ¿Sí? La meta o el fin de este proceso será la expulsión como fase anal primaria o la retención como la fase anal secundaria. Vemos entonces en la fase anal primaria cómo se busca como meta la destrucción del objeto, y como en la fase secundaria el control posesivo del mismo. Vean cómo se puede trasladar esto a las relaciones interpersonales. El retener, al retener, ¿sí? Yo también tengo y puedo ejercer un control posesivo sobre otra persona, ¿sí? Dirijo la vida de otra persona. Pero, bueno, sí, aquí también no puedo extenderme más, pero se empiezan a instaurar ya rasgos sadomasoquistas en estas etapas tempranas, ¿sí? Una persona sádica o también masoquista, ¿verdad? Y es ahí donde ya en la adultez pues se consolidan como relaciones codependientes, sadomasoquistas, ¿verdad? Y no nos referimos a esa imagen que se tiene, ¿verdad? Alguien con un látigo ahí, no, sino que a las relaciones de pareja así disfuncionales, codependientes, de llevarle, de tener el control sobre la pareja y amedrentarlo con temor, con miedo y todo. Pero tiene que existir una persona masoquista que acepte ese tipo de tratos, ¿verdad? Y que también se situarían en esta etapa. Entonces vemos ahora los rasgos anales, ¿sí? Recordemos que también se presentan como rasgos bipolares. En la izquierda estaría la indulgencia y en el extremo derecho la frustración. Podemos ver a una persona mezquina, pero el extremo opuesto es el ser generoso, una persona que es estrecha y otra persona que se expande, obstinado, conformista, ¿sí? Y vemos ahí de forma antagónica cómo se presentan estos rasgos. Entonces vemos que no son etapas comunes y que tienen que superar todo niño, claro, pero sí pueden darse fijaciones considerables y que pueden consolidarse con estos rasgos de personalidad, rasgos orales o rasgos anales. Entonces las formas extremas, propone Freud, de estos rasgos son criterios ya que se consideran como criterios de anormalidad. Recuerden que un criterio de anormalidad desde un punto de vista psicodinámico pues toma en cuenta la desviación en el promedio, ¿sí? Que son los datos menos frecuentes, que ya se consideran pues anormales, ¿verdad? Rasgos anormales, donde se dio mucha frustración, demasiada frustración o demasiada indulgencia. Se le permitió de todo. Entonces, ¿qué es lo que hacen los padres, por ejemplo, principalmente en la etapa anal, en el adiestramiento de los niños? Principalmente cuando aprenden a ya no usar pañal, ¿verdad? Y lo ensucian, ¿verdad? Tienen un fallo y tienen un accidente y se vuelven a manchar. ¿Qué es lo que les dicen los papás? ¡Hala, qué vergüenza! Te volviste a ensuciar. Mira que tu hermana ella aprendió bien rápido, no se le tuvo que decir nada. Que ver qué van a decir las compañeritas del colegio. Se empiezan a burlar. Imagínense que las personas más significativas de la vida del niño son las que lo comparan, ¿sí? Lo critican, lo juzgan, lo condenan, se burlan.
y son las personas más significativas de su vida. Entonces, imagínense pues, la repercusión que pueden provocar en cualquier niño o niña, ¿verdad? Entonces tienden a ridiculizar pues estas etapas, ¿verdad? Claro que también hay padres que pues prácticamente como si fuera un condicionamiento operante, ¿verdad? Premian a los niños y está bien en cierta medida, pero es como que el niño aprende a que tiene que ganarse ese afecto. Y yo siento que eso es lo que no es saludable. Porque si yo no apruebo esos estándares, esos parámetros, esas exigencias, entonces no voy a obtener el afecto que necesito. No voy a ser aprobado por mis padres. ¿Sí? Y aquí estamos hablando de que estamos en los 3 años, ni siquiera hemos entrado a la fase fálica, que es ahí donde viene pues, algo más complejo todavía, ¿verdad? Como el nombre lo dice propiamente. Ni siquiera hemos llegado a esa etapa, pero vean pues el daño que se le puede provocar a un niño. Entonces esas etapas son cruciales y también no digamos lo que llegue a ocurrir, algo grave y durante estas etapas sí pueden producir una atrofia libidinal tremenda, ¿verdad? Una fijación grave en el desarrollo. Me refiero a cosas más graves, ¿verdad? Traumas durante estas etapas, abusos, pues esto prácticamente sí podría fracturar el yo. Sí, imaginemos que es como cuando se produce una fractura en un hueso, pues de la misma forma se fracturaría el yo. Un yo incipiente, sí, como decíamos, pero ya a los 3 años pues ya se está formando, ya es pues algo más representativo, pero también puede verse muy afectado, ¿verdad? Y puede sufrir una fractura, y recuerden que un hueso pues se puede volver a pegar, pero quedará una cicatriz, y claro, si no es atendido el niño o la niña, pues también puede producir otras repercusiones. Entonces, de momento era lo que yo tenía que compartir. No sé si tienen alguna inquietud, alguna duda.